Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje, 2024. Eje 1. Adolescencias. A. Caracterización de la adolescencia. A1. Ficha de cátedra. ¿Qué es la adolescencia? Adolescencia. La adolescencia es el periodo vital de un individuo que está marcado entre el fin de la niñez y el comienzo de la adultez. Sus características varían de una cultura a otra y de un nivel socioeconómico a otro. En una misma sociedad las características pueden variar de una época a otra según sus condiciones socioculturales. El comienzo de la adolescencia está marcado por cambios físicos y biológicos, los llamados cambios puberales. El final de esta etapa está demarcado con la adopción de normas y criterios frente a la vida. La naturaleza de la adolescencia es biológica, psicológica, social y cultural. Resulta imposible reducir la adolescencia a causas biológicas y psicológicas sin tener en cuenta el contexto sociocultural y sus características. Esto se debe a que este periodo involucra el desafío de la inserción social, mediante la adquisición de las competencias necesarias, según los cambios culturales. En la adolescencia se encuentra la duda, la rebelión en conjunto con las crisis tanto ideológicas y religiosas como socioculturales, políticas y económicas. La adolescencia como invención cultural. El concepto de adolescencia no es el mismo en todas las sociedades. En sociedades primitivas ni siquiera existe un equivalente para este concepto. A medida que las sociedades se hacen más complejas, se va desarrollando un periodo de aprendizaje que separa la madurez biológica de la edad adulta. No hay un criterio único por el cual el adolescente comienza a ser reconocido como adulto. Los distintivos de la adultez pueden darse en distintos momentos y una característica predominante de esta etapa es la autonomía, el poder decidir por sí mismo según su proyecto de vida. La adolescencia es la edad del cambio. Los cambios se dan en un plano biológico, afectivo e intelectual y se producen de forma drástica y acelerada. La idea de crisis se entiende como algo positivo ya que involucra una desestructuración de fuerzas, que llevan a una reestructuración, necesaria para formar una identidad propia junto con su autonomía. Esta reestructuración que involucra el continuo ejercicio de roles o posibles roles que ha de jugar y la continua búsqueda de identidad convierte a los adolescentes en agentes del cambio social y de toda una cultura. La adolescencia no es una isla en la totalidad del desarrollo. Los distintos periodos del desarrollo se condicionan entre sí, las vivencias de la niñez condicionan el desarrollo adolescente, brindando distintos recursos personales en el afrontamiento al cambio, las exigencias y nuevos desafíos. A su vez, las experiencias de la adolescencia y las oportunidades sociales y culturales inciden en las elecciones propias, hacia un proyecto de vida mediador de la adultez. En otras palabras, el éxito de la adaptación en la adolescencia incidirá en su vida adulta. Síndrome normal. El adolescente está atravesado por distintos cambios que lo llevan a enfrentarse a diversas y nuevas situaciones, las cuales le generan conflictos que lo desestabilizan y se manifiestan en distintas conductas. En esta etapa es difícil distinguir entre lo normal y lo patológico. De este modo, se considera toda conmoción adolescente como normal, ya que lo anormal en este periodo sería la presencia de un equilibrio estable. La adolescencia es proceso y desarrollo. Averasturi señala que el adolescente realiza 3 duelos fundamentales. 1. El duelo por el cuerpo infantil perdido. Este duelo involucra un proceso biológico mediante el cual el puber sufre la pérdida de los rasgos infantiles con una transformación radical. El proceso de transformación corporal comienza con la pubertad y continúa en la adolescencia, con los cambios que producirían la fisionomía propia del adulto. En esta época postmoderna no hay una idea clara de este duelo ya que el cuerpo adolescente pasó a ser el ideal a conservar el mayor tiempo posible, recurriendo a la cosmética, la ciencia y a la tecnología. 2. El duelo por el rol y la identidad infantil. Este duelo lo obliga a la renuncia de la dependencia, que genera la asistencia de las figuras parentales, y a una aceptación de responsabilidades que desconoce y el contexto social le exige asumir con una autonomía creciente. La adultez demanda la cultura del esfuerzo, la capacidad de espera para satisfacer el deseo
y el reconocimiento y consideración al otro. Actualmente este duelo quedó desdibujado ya que se instaló la idealización de lo juvenil, se tiende a negar las responsabilidades y se caracteriza por la búsqueda constante de la satisfacción inmediata de los propios deseos. 3. El duelo por los padres de la infancia. Durante la niñez se elabora una imagen ideal de las figuras maternas y paternas. Con la transición a la adolescencia, lo que se produce es una desidealización de las figuras parentales ya que se develan sus fortalezas y debilidades. En el contexto postmoderno se dificulta realizar este duelo por la misma actitud de los padres, quienes no quieren aceptar su propio envejecimiento y la idea de que sus hijos ya no son niños. Asimismo, los adultos también sufren una crisis debido al debilitamiento de su autoridad como referentes. El adolescente está atravesado entonces por desequilibrios e inestabilidad extrema que configuran una entidad semipatológica, la cual es denominada síndrome normal de la adolescencia, Nobel. Este síndrome es perturbador para el mundo adulto pero necesario ya que en este periodo el objetivo fundamental es formar una identidad propia. El adolescente debe desprenderse del mundo infantil en el cual vivía cómodamente, en relación de dependencia, con sus necesidades básicas satisfechas y roles claramente establecidos. A su vez, el adolescente debe enfrentarse al mundo adulto, para lo cual no está del todo preparado. El adolescente aislado no existe. La patología es siempre expresión del conflicto del individuo con la realidad. La adolescencia es el periodo más apto para sufrir las frustraciones que genera conocer la realidad. Todo esto genera conflictos que, por lo general, no tienen carácter patológico. Características del síndrome normal. Búsqueda de sí mismo y su identidad, involucra el proceso de desarrollo personal, definición de un proyecto de vida basado en intereses, valores, ideales, orientados al desempeño de determinados roles. Tendencia grupal, capacidad de vincularse entre pares, con quienes se comparten intereses, temores, inquietudes en relación a los cambios. Responde a una necesidad de seguridad. Crisis religiosas, situaciones de búsqueda o afirmaciones de las propias creencias. Puede coincidir o no con las creencias adquiridas durante la niñez en el espacio familiar. Intelectualización, disposición a hacerse preguntas y buscar respuestas a cuestiones fundamentales de la vida, índole ética, filosófica, social, política, etc. Desubicación temporal, desorientación en la transición de la niñez a la adolescencia. Se dificulta la ubicación en el presente y su diferenciación del pasado con su proyección hacia el futuro, se va superando en el transcurso de la adolescencia y la adquisición del pensamiento abstracto. Evolución sexual a la genitalidad, maduración de los órganos reproductores y su puesta en funcionamiento. Se comienza a buscar vínculos de pareja y otras relaciones afectivas fuera del espacio familiar. Actitud social reivindicatoria, juicio crítico a la sociedad, los ideales que sostiene y el estilo de vida que promueve, búsqueda de soluciones a diversas problemáticas sociales. Origen en la actitud de confrontación propia del adolescente. Contradicciones en todas las manifestaciones de conducta, desorientación respecto a los nuevos roles a adoptar y lo que se espera de ellos socialmente. Separación progresiva de los padres, adquisición progresiva de autonomía. Se caracteriza por la ruptura de las relaciones de dependencia de la infancia, adquieren más relevancia las relaciones entre pares. Fluctuaciones del humor y de los estados de ánimo, cambios repentinos y bruscos de los estados de ánimo. Se manifiestan situaciones de angustia e incertidumbre por los cambios de la adolescencia que atraviesan el plano biológico, físico, emocional, intelectual y social. Extracto agregado del texto A5 de J. de Nacio, retrato del adolescente de hoy. El adolescente es un ser trastornado que avanza con entusiasmo por la vida, de pronto se detiene vacío de esperanza y vuelve a comenzar llevado por la necesidad de adrenalina. Todo en él son contrastes y contradicciones, puede pasar de la euforia absoluta a estar de inactivo y desanimado de golpe, puede ser muy individualista o, por el contrario, sentirse poca cosa. Tiene una gran admiración por las personas de mayor edad, como puede ser algún cantante o personaje de una serie,
siempre y cuando los valores de esta persona sean opuestos a los de su familia. Los únicos ideales a los que se adhiere son a los de su grupo de amigos. A sus padres les manifiestan sentimientos inversos a lo que en realidad sienten por ellos, los desprecian y les gritan mientras que el niño que fueron les tiene un gran cariño. Tales cambios bruscos de humor y actitud pueden percibirse como anormales en otras etapas de la vida, sin embargo. En la adolescencia son de lo más normal. Síndrome normal. El impulso creador del adolescente. En la adolescencia, por un lado, el cuerpo cambia y se asemeja a la fisionomía adulta, convirtiéndose en un ser que puede procrear, y por otro lado, la mente se desarrolla y es capaz de concentrarse en un problema abstracto, comprender la importancia de una situación y sus posibles dificultades provenientes. El adolescente conquista tres espacios. El intelectual descubre nuevos intereses culturales. El afectivo descubre otras maneras de vivir emociones que ya conocía, amor, rabia, celos, sueño, entre otras. El social descubre la gran diversidad en el universo de seres humanos más allá del espacio familiar y o escolar. En la adolescencia se descubre cuán importante es el otro biológica, afectiva y socialmente para cada uno de nosotros, cuánta necesidad tenemos del otro para ser nosotros mismos. Panorama de las manifestaciones del sufrimiento inconsciente del adolescente de hoy. Lo que se les presenta tanto a profesionales como padres es un joven a quien le cuesta verbalizar el sufrimiento confuso que lo invade, no sabe o no puede ponerlo en palabras. La tarea adulta es soplarle, con mucho tacto, las palabras que le faltan, traducirle el malestar que habría expresado si hubiera sabido reconocerlo. Es por esta falta de identificación de lo que le pasa que no puede expresar sus angustias con palabras y termina expresándolas mediante acciones. De este modo, su sufrimiento inconsciente está más expresado a través de comportamientos impulsivos que conscientemente vivido y puesto en palabras. El sufrimiento inconsciente puede manifestarse de tres maneras diferentes: moderado, neurosis de crecimiento, intenso, comportamientos peligrosos, y extremo, perturbaciones mentales. Extracto agregado del texto A6 de L. Lutero, Esos raros adolescentes nuevos. Adolescencia es entendida en términos de inmadurez generalizada o precocidad rebelde, mientras que los adolescentes no son necesariamente inmaduros o rebeldes. Por ejemplo, los adolescentes de nuestro tiempo tienen una participación social que antes no tenían, con los nuevos YouTubers, influencers. Los jóvenes tienen un gran poder de convocatoria. Antes se decía que los adolescentes estaban a la espera de ser grandes, y dicha espera no existe en la actualidad debido a que la frontera entre las cosas de chicos y las de grandes se han desdibujado. Al mismo tiempo, la brecha generacional se volvió más amplia, aunque también más difusa, con las nuevas tecnologías. Ha surgido el término millennial y se encuentra caracterizada por la hiperconexión. Muchas de las características que se le atribuyen a los millennials, impulsividad, inmediatez, etc., no son en realidad rasgos propios de ellos, sino las características que asumieron los más grandes cuando se encontraron con las nuevas tecnologías. Adicionalmente, aquello que los jóvenes llaman hoy en día poliamor, término que hace referencia a explorar una forma de compromiso que no se basa en los celos y miedo a la traición, no se parece en nada a la promiscuidad que los adultos quieren atribuirle. Conversar con adolescentes significa dejarse guiar, no suponer, no hacer rápidas asimilaciones ni conclusiones precipitadas. La única forma en la que un psicoanalista puede ayudar a un adolescente en su crecimiento es dejándose enseñar. La sociedad y los adolescentes. Las diversas sociedades contextualizan el concepto de adolescencia, determinando el momento de su comienzo y su fin, su duración, los cambios que se presentan, las situaciones de conflicto típicas, etc. Los adolescentes son un producto y no causa de los juicios de valor que la comunidad tiene sobre ellos. Los adultos manifiestan una ambivalencia ante los adolescentes, los censuran, pero a su vez idealizan, que termina aislándolos de la cultura amplia y recluyéndolos en una sociedad donde deben crear su propia cultura. Por un lado, los adolescentes son depositarios de todos los conflictos no resueltos en la comunidad adulta,
la sexualidad, la ideología, la política, y por el otro son depositarios de toda posibilidad reparadora, idealización de la futura generación. La búsqueda de identidad por la que transita un adolescente no es solo para sí mismo, sino es la búsqueda de una identidad para la comunidad toda. Esto se debe a que los adolescentes inevitablemente se convierten en agentes del cambio social a nivel ideológico y a nivel de la cultura toda. El adolescente es la expresión como grupo minoritario de lo deseado y temido, de lo reprimido, de lo desperdiciado e idealizado por la comunidad. Se tiende a no tomar en cuenta la diferencia entre conflicto y crisis. El conflicto es una cualidad inherente de la conducta humana, por tanto, presente en la adolescencia como normal. Sin embargo, se le atribuye una connotación negativa al conflicto en el adolescente como algo patológico. Ser adolescente en la posmodernidad. Contexto sociocultural. La adolescencia en la posmodernidad se redefine debido a cambios socioculturales. La posmodernidad, contrastada con la modernidad, es la era del desencanto y la ausencia de grandes proyectos e ideales de progreso. Colapso de las filosofías modernas. La posmodernidad surge del colapso de las grandes narrativas e ideologías, descrito por Lyotard como la condición postmoderna. Esta era está marcada por la pluralidad de interpretaciones y la falta de una única visión dominante. Evolución del lenguaje y la cultura. La posmodernidad reemplaza términos relacionados con el futuro por otros como reciclaje, relax, imagen y consumo. En arquitectura y arte, prevalece la reutilización del pasado y lo ornamental sobre lo funcional y racional. Tecnologías y comunicación. Las tecnologías audiovisuales dominan, con una comunicación centrada en imágenes y vídeos. El individualismo se acentúa, y la comunicación visual se vuelve predominante en la sociedad. Impacto en la adolescencia. Los adolescentes ocupan un lugar central en los medios de comunicación y el mercado, influyendo en la cultura y el consumo. El modelo adolescente se idealiza y se busca perpetuar la juventud mediante diversos medios, moda, cirugía, etc. Educación y adolescencia prolongada. La escuela intenta adaptarse a los cambios, promoviendo el pensamiento crítico en un contexto transformador. La adolescencia se prolonga en los sectores medios urbanos, convirtiéndose en una etapa extendida de la vida. La transición a la adultez se retrasa, con jóvenes que permanecen más tiempo en formación y en casa de sus padres. Diferenciación entre adolescencia y juventud. La adolescencia es la etapa de formación y desarrollo, mientras que la juventud implica la asunción de responsabilidades y madurez. La sociedad actual fomenta la prolongación de la adolescencia, especialmente en contextos de crisis económica y falta de empleo. A2. Ficha de cátedra. Adolescencias y juventudes en el contexto posmoderno actual. ¿Cómo significamos la adolescencia? ¿Qué relevancia tiene como periodo evolutivo y/o de formación integral del sujeto? La adolescencia como periodo evolutivo se inicia con los cambios corporales propios de la pubertad, maduración física y sexual, involucra transformaciones importantes a nivel biológico, psicológico y social y finaliza con la adquisición de autonomía. Todos estos cambios le permiten resaltar sus potencialidades hacia una diferenciación y definición de su singularidad como sujeto autónomo. Las adolescencias y juventudes constituyen categorías socialmente construidas ya que es el contexto sociocultural el que condiciona el tránsito y las experiencias del sujeto y oportunidades de construcción de la identidad. Como etapas evolutivas, adolescentes y jóvenes varían histórica, geográfica y culturalmente. Adolescentes y jóvenes serán todos aquellos que una determinada sociedad considere como tales. Los jóvenes, más que actores en una sociedad, son emergentes de la misma. Para comprenderlos hay que comprender la situación histórica y social que les toca vivir. Lo llamado generación hace referencia al momento histórico en el que el joven ha sido socializado. Posmodernidad y o cultura posmoderna. Se define la posmodernidad como la edad de la cultura, que se corresponde con una sociedad denominada
sociedad postindustrial. Rasgos principales como edad de la cultura. La época del desencanto, del fin de las utopías, de la ausencia de los grandes proyectos que descansaban en la idea de progreso, fracaso que se evidencia en las guerras totales, los totalitarismos, brecha creciente de ricos y pobres, crisis de la escuela, etc. Las palabras modernas que giraban alrededor de la idea de futuro, tales como ideal, proyecto, progreso, se reactualizan otras más propias de la época como reciclaje, relax, consumo, imagen. Estas palabras marcan la tendencia a vivir el momento presente, orientado a la satisfacción inmediata del deseo sin capacidad de espera, con dificultades para tolerar la frustración y la pérdida de alcanzar metas estables en el tiempo. Se acentúa el individualismo, se impone en el sujeto la tendencia a la satisfacción de necesidades e intereses personales, perjudicando el bien común. La exaltación de la belleza física como ideal a alcanzar, más allá de la edad y el paso del tiempo, apelando a los cosméticos, las dietas, cirugías estéticas, etc. La belleza significada como medio de aceptación y reconocimiento social. La vivencia del tiempo como eterno presente, con un pasado que trae recuerdos de frustraciones y satisfacciones y el futuro pensado como la búsqueda de nuevas necesidades a satisfacer en el marco de una sociedad que exalta el consumo como condiciones para la realización personal. La era de la comunicación, videoclip, como lenguaje prototípico de la sociedad. Se acostumbran rápidamente a las pautas de un lenguaje visual muy complejo y rápido y se aburren con una comunicación de muchas palabras. Los adolescentes y jóvenes se consideran nativos digitales, caracterizados por mayor acceso a la información. Usan estructuras horizontales de comunicación fluida. Habitan en la red. Transferencia de conocimientos. Aprenden en la red en colaboración con otros. Tienen la capacidad de atención a más de una acción en simultáneo. ¿Cuál es el lugar de la escuela en la sociedad posmoderna? ¿Qué relevancia adquieren sus intervenciones como institución social formadora? La escuela responde socialmente a la formación integral del alumno como sujeto en el contexto posmoderno actual. Su tarea es orientar, acompañar y contener al adolescente para un desarrollo integral saludable. Intervenciones del profesor en el aula. Propiciar el diálogo, el trabajo grupal, la participación, la creatividad y el respeto a las diversas opiniones. Ser flexible a los cambios en la sociedad, rescatar los valores esenciales desde un posicionamiento crítico reflexivo para construir una mirada responsable y conciencia del entorno. Fomentar el juicio crítico promoviendo el pensamiento para la apropiación de nuevos saberes y transferirlos a la resolución de problemas cotidianos y académicos, tomando decisiones estratégicas. Ser competentes en el uso de la tecnología y conectividad como medio de comunicación y aprendizaje que posibilitan incorporar múltiples conocimientos. Incentivar vínculos de afecto y colaboración entre alumnos, como sujetos con la capacidad de aceptar las diferencias como otros significativos. Incentivar vínculos de diálogo, aceptación y respeto mutuo entre alumnos y profesores, concebidos como referentes. A3. La experiencia adolescente. M.A. del Barrio, Cristina. Una definición del periodo adolescente. La transformación es un fenómeno constante a lo largo de la vida humana. Particularmente, la etapa de la adolescencia es considerada como el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Dentro de este periodo se establecen subetapas que corresponden a diversas problemáticas en la vida adolescente. Adolescencia temprana / inicial, incluida pubertad 11 a 14 años, adolescencia media, 15 a 16 años, adolescencia tardía / final, 17 a 18 años, juventud, a partir de los 18 años. Sin embargo, el principio y el final de esta etapa resultan difíciles de determinar ya que se considera la adolescencia como un proceso más que como una etapa con identidad y límites definidos. En este proceso el sujeto utiliza selectivamente su anterior experiencia para resolver problemas nuevos que se presentan en mayor proporción en esta etapa. Existen importantes continuidades entre la niñez y la adolescencia,
y entre esta y la edad adulta, la experiencia del individuo más joven influirá en cómo el adolescente afrontará las nuevas situaciones que se le presenten, y a su vez, al alcanzar la madurez, se conocerá el alcance de los proyectos que se gestaron en la adolescencia y la juventud. La adolescencia como construcción cultural. Las etapas evolutivas del ser humano son invenciones culturales. Particularmente, la adolescencia y juventud constituyen un concepto generado socialmente que en ningún lugar ni periodo histórico puede definirse en base a criterios puramente biológicos, psicológicos o jurídicos. La adolescencia a través de la historia. Las instituciones griegas antiguas relacionadas con la adolescencia y la juventud, efebía y paideia, nos han dejado un conjunto de representaciones de este periodo de la vida que todavía permanecen: la juventud y el amor erótico, las ansias de saber y los deseos de reforma y belleza. De forma semejante, el mundo romano antiguo también se ocupó de desarrollar marcos sociales que marcaran la transición entre la infancia y la vida adulta. Los jóvenes entre 15 a 17 años realizaban un rito de iniciación a la vida adulta que luego se postergó a la edad de los 25. Con este hecho, la adolescencia tomó un carácter cercano al actual de fase de subordinación, limitación de derechos, incapacidad de actuar como adultos. La adolescencia como etapa claramente diferenciada está asociada con la llegada de la industrialización y los cambios sociales que ésta acarreó. Podemos observar tres esferas fundamentales. La jurídica, por lo que respecta a las reformas legales, la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, EBQ fines del siglo XIX. Significó una disminución del poder de los padres sobre sus hijos adolescentes y un aumento del poder legal de las instituciones educativas sobre ellos. Esto dio origen al retraso en la incorporación laboral. Leyes sobre el trabajo infantil. Se fijaron edades mínimas que contribuyeron a marcar una separación entre niñez y adolescencia-juventud. Se postergó la dependencia económica de los adolescentes. Leyes en relación a la delincuencia juvenil. Reconocimiento de la diferencia entre un adolescente y un adulto que sirvió de base para proponer un tratamiento diverso de tipo preventivo. La familiar, la extensión de edad para la educación obligatoria y la salida del mercado laboral terminó con la situación de semidependencia de los padres. Comienzan las contradicciones de los jóvenes entre ganar libertad para elegir su destino y sentirse confinados a depender económicamente de sus padres. La educación consistía fundamentalmente en el aprendizaje de tareas específicas con utilidad inmediata para incorporarse al mundo laboral en la ocupación que les habían asignado sus padres. La educación no tenía el valor que le concedemos en la actualidad. Este conjunto de transformaciones sociales presenta una doble cara, ya que hubo progresos en la condición de los adolescentes, pero los han sumido en la dependencia de los adultos, y, por lo tanto, les han restado autonomía social y política. Tanto los cambios sociales como la ciencia psicológica han contribuido a tener una visión de la adolescencia ligada a la vulnerabilidad, incapacidad y peligrosidad. En la actualidad, debido al anterior legado teórico y al presente momento económico, nos encontramos con una percepción de los adolescentes como personas limitadas tanto de posibilidades como de progresos. Sin embargo, se dice que esta visión está siendo suplantada por una denominada postmoderna, en la cual adolescencia es sinónimo de elaboración y madurez en diferentes terrenos. Por ejemplo, en el ámbito familiar y social, pensar que los adolescentes no necesitan atención y guía, que deben encontrar su camino por sí solos. Ambas concepciones, incapacidad y elaboración, resultan poco beneficiosas. Una disminuye sus posibilidades de ser autónomos y la otra los deja desamparados a la hora de afrontar los importantes cambios que se presentan en este periodo. La adolescencia en las culturas tradicionales. La adolescencia que hoy conocemos se ha entendido como una invención cultural que está restringida a un espacio geográfico que comprende las sociedades tecnológicas avanzadas. Esta argumentación anterior tiene como prueba los llamados ritos de paso, que se realizan en determinados pueblos cazadores-recolectores, incluyen aislamiento, mutilaciones corporales, etc. Estos ritos marcan el paso de la infancia a la edad adulta y no necesariamente coinciden con los ritos de pubertad, hecho biológico de la madurez sexual.
Si establecemos una comparación entre la transición a la vida adulta de los ritos de paso y lo que sucede en nuestra sociedad actual, podemos entender las razones por las cuales la concepción de adolescencia como fenómeno está restringida a ciertas sociedades. Nuestros adolescentes tienen una mayor libertad en la elección de sus caminos y metas, aunque esa libertad esté recortada por las condiciones socioeconómicas. La adolescencia se vive de forma diferente dependiendo la cultura a la que se pertenece. Es imposible estudiar este periodo sin tener en cuenta el contexto sociocultural y para que exista algo definido como juventud, deben darse ciertas condiciones sociales, normas, comportamientos e instituciones, que distingan a los jóvenes de otros grupos de edad.